más que ver con el trabajo social, desarrollando algunos ejes como la de vivienda, salud, educación, la niñez, cómo está la mujer también en las comunidades, y también como el Estado, el lugar que juega el Estado en las comunidades. Por ejemplo, en algunos casos, ignorando algunas cuestiones, pero no que no interviene porque desconoce las problemáticas, sino que la ignora desde no querer intervenir porque no sé ya. Por el tema de las tierras, o sea, claro, porque está todo el negocio. Claro, por el negocio esto de la soja, de querer, sacarle las tierras a los pobladores. De hecho, hay todo un manoseo sobre lo que son estos pobladores, lo que es la política, lo que está Agustín, que está en ese libro, lo de los DNI, eso es verdad, nosotros hablando, nos decían que los DNI están en manos, en lo que son la comunidad de los lomitas, está en las manos del cacique. El cacique de los lomitas, que es una comunidad huichí, es un puntero político, tiene negociados. Hacer cacique es algo hereditario, no es que lo pueden sacar de ese lugar. Igual ellos tienen como un doble poder, pueden elegir un presidente. Entonces, por suerte, el presidente que ellos sí eligieron es el que está luchando por ellos. Por eso también se ve esto del clientelismo por parte del Estado, esto de que le sacan los DNIs, le dan mercadería para que los voten, esto en tiempo electoral, no es que todo el tiempo. O también es cuestión que cuando 2 días antes de que vayamos nosotros a quedarnos ahí, como parte de la pasantía, habían ido con mercadería. Bueno, esto es lo que está muy claro. Y también, después que nos fuimos, llamaron al cabezón Viviano, que es el presidente, que había ido gente de derechos humanos, por así decirlo, a hablar con cada uno y preguntar qué fuimos a hacer nosotros ahí, qué hablamos con estas personas. De hecho, después de toda esta represión que se vio, que fueron aplicadas nuestras cámaras y transformaciones de todo lo que habíamos vivido, tuvimos que salir con el colectivo con las luces apagadas y con las ojos cerradas, las cortinas cerradas. Y sociedad por gendarmería. Claro, porque, o sea, obviamente, sí. Que es evidente que esto viene desde el gobierno, por eso recalcar la importancia de dónde está viniendo esto, los negociados. Bueno, también el día de las movilizaciones y eso, uno de los días cuando fuimos a movilizarnos ya había algunas de las comunidades, otras comunidades que se acercaron también a solidarizarse con los compañeros de la comunidad Muniz, y nos encontramos con algunos punteros políticos repartiendo sándwiches y gaseosas como para que se vayan de la movilización. Entonces, bueno, esto. Y también remarcar que, o sea, para acceder a las políticas sociales para acceder a las políticas sociales, y eso no hay trabajador social ni en la escuela, ni en el centro de salud, porque no hay directamente centro de salud. Entonces, esto, que las políticas sociales las acerca a la comunidad, punteros políticos, y obviamente lo hace de forma arbitraria, porque es conocido, porque es amigo, y no porque fijándose realmente en la necesidad de las personas. Cosa simple, que también nosotros, esto es bastante importante para nuestras prácticas. Estamos acostumbrados a ir al barrio con el cuadernito y que la persona sepa que vas a anotar y no te pregunta por qué, no te pregunta nada. Se notaba ahí que no tenían ningún acercamiento con alguien que te vaya a preguntar cosas básicas, nosotros estamos acostumbrados a preguntar. En ese momento, al estar con otra cultura, tuvimos que repensar todo lo que nosotros pensábamos que sabíamos y lo teníamos re bien después de 3 años de práctica. No, en ese momento nos dimos cuenta que no sirvió para nada, la pasamos muy mal. Y es algo que esto, el choque de un trabajador social con personas que no están acostumbrados a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, a que nosotros estemos con jean y capaz con poca ropa porque hacía mucho calor. Esto también, ¿no? Que es importante cuando nosotros vayamos a las prácticas entender este choque que se puede llegar a dar. Sí, también uno de los casos que por ahí me tocó escuchar ahí, que por ejemplo en la escuela, bueno, no había trabajadora social, y había habido un caso de violación de una nena que la directora dice, bueno, no, yo no intervine porque es cosa de ellos, y ahí se ve la importancia de que haya un trabajador social que atienda esas cuestiones. De hecho, hay muchas problemáticas y al no haber un trabajador social que puede estar, porque la directora tampoco es el lugar de la directora de estar, aunque bueno, eso ya vamos a hablar en otra ocasión, pero necesitaban a alguien que esté y que pueda estar trabajando, más allá de que nosotros sí tenemos esta perspectiva del trabajo social y no como el buscar la problematización de los pobladores, pero sí que puede estar trabajando con ellos en cuestiones que están pasando y que no hay una respuesta concisa y un planteamiento.
Si quieren ya pasamos a los ejes, que bueno, los dividimos en ejes para que se pueda entender qué vamos a hablar, pero entender que todo esto son manifestaciones de la cuestión social y que en sí es un problema de raíz y bueno, sí, que son problemas similares a lo que pasa acá en Movediza. Con respecto a educación, bueno, como ya muchos de ustedes saben, la educación también es un lugar donde se traspasa ideología, una forma de difundir ideología. ¿Y qué pasa? Teníamos a una directora que lo que hacía era enseñarle a los chicos canciones religiosas. De hecho, cuando estábamos con los nenes, le dice, bueno, canten una canción, las canciones religiosas. Había una plaquita que decía como que los nenes estaban en las manos de Dios. Cuando fuimos a hacer todas estas preguntas, como la de la chica violada y otras cosas, la directora directamente negaba todo lo que estaba sucediendo en la población. Y la escuela era una institución importante porque es la única institución que está presente constantemente y sin embargo desconocía y no ayudaba a poder ver otra realidad, no agregaba. Igual un puesto de directora muchas veces es un puesto político, entonces también puede venir por ese lado. Y también una de las problemáticas que resaltaba la educación era que, por ejemplo, ellos querían que se enseñara su lengua también, que supuestamente todas las escuelas son bilingües, pero no es así, solamente enseñan el idioma castellano, entonces las personas remarcaban esto, de que están perdiendo sus costumbres y todas esas cuestiones. Claro, pero esto viene por ley, que sí o sí tiene que estar... que se tiene que enseñar también su idioma, y también hay diferentes formas en que la cultura, que capaz no lo dijimos al principio, se va metiendo en esta población. Por ejemplo, lo que nos decían el último día, hablando que eran los ancianos, y nos contaban sobre su historia, y nos hacían sus bailes, que nos cantaban, como se puede ver al principio de la filmación. Y lo que decían, dice, nosotros tenemos los árboles, si tenemos hambre podemos ir a buscar, a recolectar, pero los nenes ahora te piden galletitas, te piden chicle, te piden caramelo, y no era algo que para ellos era inaccesible. O sea, como nuestra cultura está chocando, y ellos se tienen que ir reorganizando, después de 500 años de lucha, reorganizando a nosotros, cuando ese es su lugar, es de ellos. También otro tema con la escuela es que cuando llegamos encontramos ese cartel, y lo que nos explica Viviano era de que habían tomado la escuela en un momento porque tenían un profesor que se estaba robando todos los materiales, un criollo, profesor criollo, y decidieron tomar la escuela. O sea, también es una población en lucha, una población constantemente pidiendo reivindicaciones de las maneras que puede, porque igual aunque hayan tomado esa escuela, ¿quién sabe? O sea, ¿quién los escucha? ¿Dónde se ve? Si querés hablar de salud. Perdón por la foto. Bueno, eso es lo que viene acá de la foto del cuartito, es el centro de salud, que había una balanza, nada más. Y bueno, como pueden ver que no tiene vidrios, nada. Eso estaba tapado con cartón. Eso era el lugar que nosotros igual lo usamos de cocina, no de cocina. Donde encontramos además varios folletos, boletas sí. De las elecciones, o sea, habían llegado ahí el día de las elecciones. Lo que nos decían es que lo que había ahí, que a veces venía, atendía un enfermero. La cuestión es que este enfermero después no apareció más, que es lo mismo que había pasado en la comunidad COM, donde había una médica que fue un par de veces, después no fue más, pero sigue apareciendo como que tiene que ir. A todo esto sigue cobrando el sueldo. Y también... También están las cuestiones de las calles, que cuando llueven entran las ambulancias y todas estas cuestiones, y tampoco va el médico. Y algo que nos llamó la atención, que es durísimo, que por ejemplo las mujeres siempre hacían parto a los 7 meses, y no sabían que el embarazo era hasta los 9 meses. No sé, creemos... No, los hombres, algunos habían dicho que los hombres, como si era varón 8 meses y la mujer 7 meses. No, sí. Una cosa así habían dicho algunas también. Y como se le preguntaban por qué eso y ellos no sabían, como que ellos los doctores le decían eso y... O sea, un tema... Siempre era parto, nunca embarazo natural. Era cesárea. Eso nos pusimos a repensar porque es muy chocante que digan esto que todos por cesárea. Bueno, lo que empezamos a informarnos es que el hospital gana más para hacer cesárea y además también es una forma en la que
los nenes nacen débiles, o sea, es una triste realidad, pero ¿por qué haces que toda una población tenga hijos a los 7 meses? O sea, son varias cuestiones que nunca nos van a terminar de cerrar porque no sé si vamos a contar un porqué y lo podemos imaginar, pero no sé. No, sí, dentro de la salud había varios déficits, o sea, nosotros como les contamos qué hacían ellos cuando se les pasaba, se gripaban un hijo, se gripaban ellos mismos, o cualquier enfermedad que les pasara, bueno, ellos cuando iban a la salita, por ejemplo, los discriminaban a sí mismos, o sea, capaz los hacen esperar a lo último, atender a todas las personas y después a lo último a ellos, y después, por ejemplo, no sé, había casos de mujeres, en el momento que tuvimos un encuentro de mujeres, hubo un caso que nos contaba que el hijo se le había muerto a un bebé porque le había llevado al hospital con gripe y le habían dicho, por ejemplo, que no había cura para la gripe. Y nada, se volvió a la comunidad y nada, se le murió el hijo. Sí, también. Y como que ellos no, o sea, como que dijimos, ¿cómo no va a haber cura para la gripe? O sea. Otra cosa, el norte es zona de riesgo. Hay gripe, fiebre amarilla, dengue, chaga, dengue, y ellos no tenían, ¿no? A ellos iban y les decían si se podían, que se tenían que dar esas vacunas y decían que no había tal vacuna. Cuando nosotros nos hicieron vacunar aquí en Capital, por ejemplo, para viajar. Esa es otra cosa que... Claro, y también esto de que le preguntamos cuántos hijos tenés, y por ahí tiene 5 o 6 hijos y 3 se me murieron. Pero así normalmente lo decíamos. No, como que es cosa totalmente de naturalizado. a ellos. Pero sí, además que bueno, en la salita más cerca también, si tenían que llegar, o sea, ellos, los que tienen, no sé, que pudieron ahorrar, que pudieron hacer alguna changa, tienen moto, cuanto mucho, como medio de transporte, pero después nada, todo lo que hacen lo hacen caminando. O sea, nosotros las veces que fuimos al centro por las movilizaciones y qué sé yo, eran aproximadamente 6 kilómetros que tenían que caminar. Y nada, también, o sea, si tuviste algo, una enfermedad grave que no puedes caminar, o sea, no se iban a acercar las ambulancias hasta donde estábamos nosotros. Y tampoco es que no te atienden porque tenés algo grave y que tenés que ir sí o sí a un hospital, no sé. Porque en uno de esos días que fuimos a las movilizaciones nos para un hombre por la calle pidiéndonos por favor que lo ayudemos de alguna manera porque tenía a su hijo quebrado en el hospital y no... Hacía 4 días que estaba en el hospital y lo tenían ahí sentado esperando que lo trasladen al hospital de Formosa. Entonces, por favor, se enteró que estábamos ahí a pedirnos ayuda a ver si podíamos ayudar de alguna manera. Así que, claro, era una quebradura en un brazo. Esto que sí es muy importante también por esta cuestión de que nos encontramos ahí, nosotros, como decía también Agustín, no fue un viaje asistencialista, pero constantemente nos estaban pidiendo cosas. Y también en alguna forma decís, nosotros venimos acá por una semana, después esto, ¿qué queda? O sea, es muy triste toda esta situación y aparte que no son escuchados porque aparecemos nosotros de la nada sí, bueno, y constantemente pidiendo. Sí, también esto de la forma en que nos fuimos fue horrible, porque también irnos en esa situación de que ellos quedan ahí, no sé. Claro, cuando llegó la patota, llegó a las 10:30, nosotros a las 11 ya teníamos el colectivo esperándonos. Entonces la verdad que terminamos todos muy mal, todos muy tristes. Las mujeres nos venían y nos abrazaban, los nenes nos dieron palos para que podamos defenderlos. En vez de un nene salir corriendo, toda la comunidad ya muy preparada, o sea que esto también hay que resaltarlo, de que esto pasa continuamente. Un nene que está acostumbrado y te dice, te doy un palo para que me defienda, es un nene que está en una situación realmente horrible y deplorable. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo cuando ya estaban viniendo las tormentas de los criollos. Entonces, no es solamente que nosotros decimos, sí, esto pasa y pasa siempre. Nosotros estuvimos ahí y vimos cómo actuaron y eso ya te da un indicativo de que realmente está pasando por la forma de actuar, que nosotros lo hubiésemos podido gritar y llorar y... Claro, o sea, nosotros estábamos sorprendidos de lo que había pasado y ellos estaban totalmente natural, era para ellos que viniera gente de la nada, como pasó a los hermanos que estaban detenidos, que viene una patrulla de la nada a romperles la casa, a romper las pocas cosas que tiene, y encima los llevan detenidos, o sea, y eso es moneda corriente para ellos, o sea, a nosotros nos sorprendió esa actitud, pero no, o sea, los nenes y todas las mujeres ya estaban, nosotros decíamos, pero esto pasa siempre, sí, siempre, o sea, y no es que ante determinadas situaciones, por nosotros dijimos, bueno, será porque, bueno, nos movilizamos y nos vieron por eso y por eso nos quisieron, o sea, asustar que yo para que no vengamos más, pero no, o sea, es algo que allá pasa constantemente y en cualquier momento. O sea, ellos los tienen controlados mediante ese mecanismo del miedo constante, que ellos dicen, bueno, entonces no hacemos nada porque lo que hacemos sabemos que vienen ellos con cadena, machete, lo que sea. Perdón que vamos y volvemos, es que nos vamos acordando las cosas. Bueno, con respecto a la vivienda está esto de que les decía recién, de que está en manos de los punteros políticos y ellos son los que van a decidir a quién le toca la vivienda y a quién no. También estamos metidos en la religión, sobre todo en la comunidad com,
donde ellos decidían a quién iba a tocar. Porque eran los punteros. Claro, por eso, eran los punteros políticos y bueno, está esto de que, bueno, sos opositor o hiciste algún reclamo, bueno, no te toca nada. Y bueno, y esto, muchas diferencias. Casa de material así como, y atrás se ve la casa de madera. Claro, esta es de la comunidad. Sí. Y tampoco es que las casas de material tienen todas las comodidades. ¿Qué le pasa? Sí. Porque, por ejemplo, no hay gas, en una de... Esa era la casa común, digamos, a la que ellos tienen. Las cosas son más como de madera, no sé cómo explicarlo, y las Huichí eran de barro. Sí, porque algo a remarcar es que la comunidad por ahí está más organizada y se han visto muchas luchas, han llevado a cabo diferentes luchas, han venido a Buenos Aires y por ahí sí se ve como más la organización y como que se hacen respetar más, no sé. Sí. Y en la comunidad Muñiz, que es de población Huichí, por ahí no, o sea, estaban muy desorganizados, muy separados, que bueno, esa es un poco la política del gobierno también, tratar de separar y fragmentar las luchas y todo. Claro, y volviendo a eso que también es lo que vemos en el barrio, esto de cuando el vecino tiene problemas que en la vida cotidiana que no lo dejan tampoco a reflexionar y poder decir, bueno, vos decís, che, te falta la escritura y el otro está diciendo, no, pero me llueve la casa, no tengo gas, no tengo esto, no tengo lo otro, y eso también influye en estas poblaciones, porque había tantos problemas que tampoco le permitía a los Huichí, estaban mucho peor que los Com, y cuando vean las fotos van a ir viendo, que tampoco les permite reflexionar tampoco en la organización, los que podían eran aquellos que estaban un poco más conscientes de las luchas políticas, nosotros estábamos más pensando en la comida, en todas esas cuestiones que era lo que todo el día fallaba en su vida. Sí, también lo que se lograba con esto de que te den una casa a vos y al otro no, es esto también de pelearse entre ellos, porque nosotros hablábamos con ellos y enseguida te decían, no, pero a él le dieron una casa y yo tengo 2 hijos y no me dan, y esto de pelearse entre ellos. ¿Te voy a pasar la foto? No, esa es la de... Sí. También estos están como muy separadas, hay un sector, por ejemplo las Huichí que están muy cerca, pero después esto también que están como cada una separadas y lo que se ve atrás es el monte donde van a recolectar, que igual no es muy grande y ya no les alcanza por esta cuestión de que les fueron comiendo tierras. También el tendido de la luz es muy precario, también trae muchos problemas. Sí. Bueno, esas serían las casas que les daba el gobierno a los que... Bueno, esta parte está... Y hay otras que que está de esta de barro que es bien Huichí, era la que más veíamos, así de este material. Que la verdad, bueno, también todos los problemas de Chávez y todo eso, que para muchos... Chávez lo tenía más conocido, lo que no conocía mucho era lo de la fiebre amarilla. Pero... sí, no sé. No, por eso ahí que se ve la tierra bien desértica, era lo que... Ellos, o sea, se consideraban como cazadores recolectores, pero fueron desplazados tanto de sus tierras que tenían en un principio a las tierras estas que le dieron ahora, que es re difícil para cultivar y necesitaban las herramientas, las maquinarias para hacer que esa tierra, o sea, sirva para cultivar, casi imposible, o sea, como la ven ahí. Y nada, eso era lo que ellos decían, nosotros somos cazadores recolectores, pero ya de nuestra propia cultura no lo podemos hacer y necesitarían unas máquinas y semillas y un montón de cosas que no tienen. Y bueno, el tema de la casa también, o sea, ellos tienen todo un cerco, que es lo que delimita la comunidad, que a partir de ahí ellos no pueden cazar. Y a partir de ahí están todos los animales, digamos, que yo comúnmente cazaba. Y si ellos los encuentran cazando ahí, los llevan presos, obviamente. Esta es una también de las casas de material, como ven que, bueno, no hay gas igual en toda la provincia, pero aunque sea casa de material, también hay otras cuestiones, que por ejemplo los baños obviamente están afuera de casa porque no hay cloacas. No hay agua, tienen agua por bomba, tenían 2 bombas nomás en lo que era toda la comunidad. Como fuimos 40 chicos rompimos una, pero la arreglamos. Y los chicos que fueron, nosotros nos separamos, los que éramos de sociales, los que eran médicos y veterinarios, que fueron a otra comunidad que es Lomacené, donde nos contaban de que también tenían 2 bombas, pero la diferencia es que las casas había casas que estaban separadas por 5.000 kilómetros. No, 5.000 kilómetros, 5.000 metros. Era una cosa se moría de agua hasta que llegaba. Nunca te pasa agua.
otra en el centro de la ciudad. Entonces ellos iban con carritos hasta ahí, o sea, sacaban el agua que necesitaban, volvían a su casa y así constantemente durante el día. Esa era la misma agua, o sea, para todo, para lavar los platos, la ropa, bañarse, todo lo que vos necesites. Y bueno, algunos de nuestros compañeros que estaban con nosotros se intoxicaron un poco con esa agua, tuvieron que ir al hospital también y todo. Pero, o sea, ellos ya están acostumbrados, claramente. Nosotros que fuimos ahí, o sea, no sabemos qué tendrá esa agua también, que esa. La sacan de la bomba. Bueno, ahí también se ve cuando llueve. O sea, eso imagínate son los techos de las casas de ellos. Cuando llueve se moja todo. Bueno, ahora ya pasamos a lo que es trabajo. También que nos faltó decir, es que estas poblaciones también están muy estigmatizadas, lo que lleva a que también les cueste mucho conseguir trabajo, ¿no? Lo que pueden conseguir son changas y lo que nos dicen es que siempre el trabajo está primero para el criollo y después para ellos. También lleva, que después vamos a hablar, que es lo de la mujer, o sea, tranca que los hombres pueden conseguir poco trabajo, imaginen las mujeres, obviamente que no. Sí, igual en sí hay que resaltar que en la provincia ya no es que está lleno de trabajo, ni siquiera para los formoseños que tienen trabajo. Y otra cosa que les dificulta es también que tienen que hablar castellano ellos para que le den trabajo. Entonces otra dificultad que tienen. Claro, entonces lo que se iban arreglando, por ejemplo, los COM que también estaban más organizados, de hecho habían comprado, nos dijeron, habían llegado a comprar 2 tractores. Pero no tenían para la nafta ni para los arreglos, así que están los 2 tractores parados, pero se va a ir consiguiendo de a poco. Y bueno, lo que hacían, bueno, los COM sembraban. Ellos también nos dijeron que eran cazadores recolectores, pero los COM eso lo dejaron un poco más de lado, también porque no podían. Si querés pasar, sí, en una de las casas de la comunidad COM, también un hombre que tenía bananos plantados, nos dijo que él antes se sembraba, cosechaba y vendía. Pero llegó un momento que ya no podía vender porque le pagaban muy poco lo que le vendía. Entonces, digo que para ir en pérdida, tenía que sembrar para él nada más. Ahí también hay otra cosa importante. Aclaro porque por ahí nosotros tuvimos 2 días en una comunidad COM y el resto del viaje lo hicimos en una comunidad wichí, por eso hablamos de 2 comunidades porque capaz que no se entendía. Pero que bueno, son las 2 de pueblo originario de Formosa. Pero bueno, por eso decíamos, la comunidad COM es más conocida porque en un momento hicieron una campa en Plaza de Mayo por sus derechos. Y por ejemplo, ahí lo que han conseguido nos mostraron a nosotros, tienen un par de maquinarias como una mini fábrica textil donde están para hacer remeras. Por ejemplo, ellos consiguieron eso con esa lucha, o la sanita que contábamos que no había tenido mucho, que no tiene mucha asistencia médica en general. Pero bueno, consiguieron esas pequeñas cosas, en cambio los wichís son menos conocidos en ese sentido. Sí, yo, bueno, para cerrar, porque estamos hablando, lo que yo que... bueno. Pasamos por... Bueno, había gallinas, vacas, cabras. Sí. Ahora la religión. Rápido con religión, había, más allá de lo que ya contamos de la escuela, estaban 3 iglesias en la comunidad wichí, evangélicas y una de Testigos de Jehová. Donde a diferencia de lo que es la comunidad COM, donde las iglesias funcionan como punteros políticos, en lo que es la comunidad wichí, evangelista, no sé cómo se le llama, era el que estaba más contento de la comunidad y con los problemas de la comunidad, y era el que más se acercaba y capaz que nos pedía cosas, pero era para ayudar a una guitarra, pero era el que tenía la radio que salía todas las mañanas a hablar y era como un comunicador y era un sector de apoyo para la comunidad. Había una fuerte presencia religiosa evangelista que también, no sé si salía laboral, pero una salida, un medio de vida era también ser sacerdote evangelista. Por eso dentro de la comunidad había 2 o 3 sacerdotes evangelistas que eran los que tenían, no sé, bastante más conocimiento de lo que era la población, o los que también habían viajado y habían salido de la comunidad, como que se les habían abierto un poco más las puertas. Pero bueno. Ahí está otra iglesia. Bueno, las iglesias también era donde se hacían todas las fiestas, todo. Disponían de sonido, todo. Bueno, lo que hicimos fue, varias compañeras ya teníamos esta idea, compañeras de Buenos Aires quedan con la idea de lo que es los encuentros de mujeres. Entonces planteamos ya por bastantes cosas que íbamos viendo esto de que te acercabas a hablar con una mujer y te agachaba la cabeza,
a los chicos no los saludaban, planteamos hacer un encuentro de mujeres, no nos miraban directamente, planteamos hacer un encuentro de mujeres que la verdad fue muy importante para nosotros y para ellas también. Nos dijeron que hacía mucho tiempo que no se reunían ellas para hablar y que si se reunían entre amigas, no todas las mujeres de la comunidad. Y para hablar cuestiones de las que queríamos hablar nosotros. Claro, nosotros queríamos hablar más que nada también de la violencia de género que nos habían contado que estaba presente en la comunidad, o de casos de este tipo de violaciones como el que había pasado hacía unos meses de una niña que le habían encontrado violada y muerta en un zanjón cerca de la comunidad, que era de la comunidad, que otro caso que tampoco se esclareció nunca. Nosotros queríamos hablar como de ese tipo de cosas para ver, que nos cuenten también si si era verdad esto, no sé, hablar un poco para que ellas también se soltaran con nosotras, porque bueno, como decían las chicas, cuando había hombres ellas no hablaban, o sea, estaban por un lado los hombres, por otro lado las mujeres, y bueno, entonces hicimos esta reunión que bueno, por un lado fue un poco complicado porque los adultos no hablan todos español, o sea, la mayoría hablan el dialecto que ellos utilizan y algunas muy pocas mujeres hablaban español, que fueron con las que más pudimos hablar, pero bueno. Sí, que fue muy complicado. Y ahí mostramos, en este sector abajo del acantilado, donde nosotros estábamos, tengo dislexia, perdón. Acá tenemos las carpas. Las mujeres se ponían todas de este lado, todas juntas, que eso también nos llamaba mucho la atención, por eso estábamos todos juntos, estábamos mujeres, estábamos hablando, no nos importaba nada. Y están todas las mujeres con polleras largas, están de este lado, y los hombres, que ahí pasan, la pusimos. Claro, y los hombres del otro lado, siempre como muy separados y nunca los ibas a encontrar juntos, compartiendo. Pero bueno, eso también era parte de su cultura. Sí, igual después ellas decían que algunas tenían de todos los tipos, algunas decían que sí, que su familia era buena, qué sé yo, y otros contaban que sí, que había violencia, que sabían algunas familias que, no sé, los padres eran violentos, pero viste como que al no tener ese encuentro de mujeres como no se hacía muy sabida en la comunidad las cosas que pasaban. No, yo quería como para cerrar, contarles esto de que cuando nosotros íbamos y nos quedábamos ahí, ellos estaban re contentos porque nos quedábamos ahí, porque están re acostumbrados a que van, les llevan las cosas, le dan mercadería y la ropa y se van. Y entonces nos decían, ¿se quedan? Y estaban re contentos porque nos quedábamos ahí, compartíamos con ellos. Y también de esto de querer organizarse. No sé, una de las noches se reunió casi toda la comunidad y re contento porque hacía 2 años que no se reunían todos. Y nada, y estas ganas de salir adelante, organizarse, y fueron a las marchas y no sé, eso. Vale, y ahora sí, bien cortito, con los nenes. Lo que pudimos ver, nenes que todo el día con muchas ganas de jugar, muy despiertos, pero al mismo tiempo venían a pedirnos drogas, no pidan de todo. También había un caso de adicción también dentro de la comunidad, por una comunidad que quedaba muy cerca de la capital. Entonces como que había cierta relación y bueno, había algunos casos de dependencia de algunas drogas y los nenes estaban al tanto de todo, como que algunos, no sé, consumían. Sí, un chico de hecho sí me dijo que consumía y aparte también la pronunciación del nombre, ¿no? Porque no eran chicos, yo te estoy diciendo 15 años, ¿no? Hablando de nene entre 5 y 10 años que te venían con esos nombres, y vos decís, pero con total naturalidad, y en un momento nos dijo Viviano de que dejaban pasar a las personas, a los españoles, lo dejaban pasar y que iban y vendían ahí, porque esto está alejado a 5 o 6 kilómetros de lo que es la ciudad. Y bueno, también se habló en un momento que lo de la trata, pero eso tampoco tenemos mucha información, que se habló de que había mucha trata con las nenas de ahí, no sé si Fran, vos querés contar mejor lo de la trata. Porque cuando fuiste, no, fue otro chico, que dijo que había 2 chicas adolescentes cerca de un kiosquito. Bueno, y que preguntando más o menos le dijeron que estaban ahí en situación de prostitución, por así decirlo. Bueno, con los chicos. Y hay otra que era donde estaban todo el día y pasan las vacas. Mucha libertad con los niños. Bueno, yo quiero agregar a modo de conclusión, yo también estuve en la pasantía junto a Franquito acá.
una conclusión más política de la cuestión. Acá lo que nosotros les contamos a ustedes es el olvido, el desamparo que tiene el Estado para con los pueblos originarios. Yo salí mucho en los medios de acá de Tandil y ella en los de Santa Cruz, diciendo que no difiere muchas veces la lucha que ellos tienen por la tierra, por sus derechos, que la lucha que tiene un obrero por su salario. Entonces estaba muy de boca la lucha en Lea, la represión que había. Y vemos que cuando se reclaman los derechos que a uno le pertenecen legítimamente, el Estado responde con represión, olvido. Entonces, la gran conclusión que nosotros sacamos, y que es lo que más le molesta al Estado de traer nosotros estos videos acá a mostrarlos en la Universidad de Tandil y de todo el país, es que hagamos difusión y que nos movilicemos. Esto contribuye a que se haga una gran movilización popular en todo el país para, bueno, por un lado, expulsar a los responsables de esta gran masacre, de este gran genocidio, denunciarlo, y por otro lado, buscar otras alternativas, otras salidas a la situación que ellos vienen teniendo. Nosotros nos organizamos siempre en ese sentido y muchas gracias por venir. Agustín, te cedo la palabra a vos. Bueno, ahora antes de que por ahí hable María y aporte otras conclusiones y conocimientos a nivel general y nacional sobre los pueblos originarios, como decía Iván, es una gran conclusión la organización, ¿no? La necesidad de organización que tienen los pueblos originarios, los campesinos, los estudiantes, los trabajadores, para pelear por lo suyo, pelear por sus derechos, en contra de estos atropellos, de la represión, del ninguneo del Estado. Y queremos hacer la invitación, como bien planteaba Iván, gracias por estar, digamos, y ya vamos a ir concluyendo después de la intervención de María. Queremos invitarlos también a que estas experiencias se repliquen. Esto se organiza año a año y seguramente el año que viene, en vacaciones de invierno, vamos a estar planteando una organización más amplia incluso, que permita que el resto de los estudiantes que no pudieron participar pero se enteraron, o los cuales se enteraron después y les interesaría ir, podamos participar de esta experiencia en Formosa y Chaco o de otras experiencias similares que se puedan organizar. Pero fundamentalmente hay una conclusión que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con, en lo cotidiano y en el día a día y en los lugares que transitamos, sentar, digamos, la organización, enraizarla en lo que vivimos día a día y en los lugares en los que estudiamos, en los que trabajamos día a día. Porque eso permite, como se manifiesta acá, porque los que organizan la pasantía de la FUBA son estudiantes organizados que hace años también dirigen la federación y tienen, digamos, este tipo de iniciativas hace un largo tiempo y lo vienen construyendo y ampliando la intervención y volcándola, digamos, a cada vez ámbitos más distintos. Nosotros queremos plantear que acá también nos organicemos, vayamos tendiendo, digamos, no solamente esta unidad estudiantil y campesina o estudiantil y originaria, sino también a la unidad en lo concreto en Tandil, entre estudiantes y trabajadores. Esto por ahí un avance de una invitación que les vamos a hacer al final de la charla, pero nosotros tenemos en Tandil un caso brutal de masacre que es propia y que es original, o que tiene sus orígenes en la explotación capitalista, como tiene el origen del sufrimiento y los desalojos que sufren los indígenas, también en el sistema de producción capitalista que hay en el campo, el del avasallamiento y el del monocultivo de la soja. En Tandil vivimos hace casi 8 meses, a principios de año, una masacre sobre los trabajadores que fue la explosión de un horno en Metalúrgica Tandil. Murieron 3 obreros, jóvenes obreros, Luciano, Lucas y Juan Cruz, que por ahí han visto carteles o han visto en la calle varios carteles, afiches pegados. Esta masacre, un crimen completamente que los culpables son los empresarios, porque redujeron inversiones en seguridad, redujeron turnos de enfermería, redujeron turnos de supervisores que deberían haber estado con los obreros cuando sucedió la explosión. Nosotros decimos los culpables son los patrones, son la empresa Metalúrgica Tandil que depende de Renault Argentina, de la multinacional Renault, que es de origen francés. Esta movilización popular que se lleva adelante por la fuerza y el coraje de los familiares que se sobreponen al duelo y salen a pelear por justicia, porque haya justicia por estas muertes, tiene que estar acompañada por los estudiantes también. Nosotros nos hemos plantado como Unión de Juventudes por el Socialismo y como Partido Obrero
siempre del lado de ellos y tratando de acompañar en todas las movidas y las iniciativas. Y queremos invitarlos porque este domingo 7, Día del Metalúrgico, a casi 8 meses, porque el aniversario, los 8 meses se cumplen el 9 de septiembre, pero este domingo es el Día del Metalúrgico, y aprovechando la oportunidad, los familiares convocan un acto en el Monumento al Fundidor, que quizás lo conocen, es el que está en la subida del dique del Lago del Fuerte, esa gran estatua del fundidor echando el hierro fundido. Ahí van a poner los familiares una placa en memoria, en homenaje a estos 3 obreros asesinados, y además se van a plantar árboles, y nosotros creemos que el compromiso tiene que empezar desde lo más inmediato. Digamos, esta es una experiencia importantísima porque además le significó a la comunidad tener otras vías de acceso a la difusión de lo que le pasa, otras vías de mediatizar la realidad que están viviendo y los atropellos que viven. Pero lo más inmediato en Tandil lo constituyen las luchas que se están llevando adelante, sobre todo esta lucha por justicia por los metalúrgicos. Así que me adelanté bastante a la invitación y perdona, Tana, que me robé un tiempo y por ahí distraje la atención. Pero bueno, ahora sí lo dejamos con María y después cualquier cosa repartimos la invitación. Bueno, gracias Agustín por la invitación. Me gustó la experiencia y las cosas que mostraron. Yo no me dediqué a estudiar indígenas del Nordeste, pero sí al sur. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que en Argentina, en otros países no. Por ejemplo, en Perú menos, en México menos, en Bolivia menos. Pero en Argentina hay un profundo desconocimiento de lo que fueron los pueblos indígenas. Profundo. Segundo, lo que gira ahora es a partir del concepto originario, que es un concepto que lo plantean en alguna medida las comunidades, lo que quedaba de las comunidades de las campañas militares, que siguieron perviviendo en las provincias o en los territorios nacionales y después provincializados, y vino relacionado desde el movimiento de derechos humanos, ¿cierto? O sea, relacionado a ese movimiento. Tenía mucho sentido en los años 80 hablar de pueblos originarios. Yo hoy, pero personalmente, no estoy muy segura si ese concepto es el mejor. Y cuando digo el mejor, no estoy hablando de academia, porque para academia seguimos usando lo mismo y ya sabemos de qué se trata, sino desde el punto de vista de lo político, ¿no? Ayer mientras iba pensando en lo que les iba a decir en la charla, daba vuelta en la cabeza y digo, pero no sé hoy, en el plano de lo político, el concepto originario. ¿Por qué? No por ellos, no por las comunidades que son descendientes de antiguos pueblos que habitaban América antes de la llegada de España y del resto, porque otra cosa es el poblamiento americano, que tampoco la Argentina sabe nada, porque europeos llegaron antes de los gallegos, quédense tranquilos. O sea, eso es para otra charla, eso no de clase, acá no se puede porque no tenemos tiempo. Bueno, entonces, un concepto debe servir para la política. Yo pensaba, a ver, indio es un sujeto, ¿sí?, de India, como dijeron los colonizadores, ojo, y uno dice hoy, desprovisto de derechos, de esto y de aquello. Bueno, y ahí me metí en un barro histórico, digo, no, ese concepto no. ¿Por qué? Porque una cosa fue el dominio de los Austrias y otra cosa el dominio de los Borbones, y entramos en un lío, y otra cosa el camino independiente del siglo XIX. Y si no sabemos eso, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Mirar el presente, mirar la Constitución de 1994, que de paso les cuento un chusmerío que nosotros sabíamos en el 94. La constituyente pensaba poner el tema de las comunidades indígenas en nuevos derechos y garantías, y así pasó de la sala de debate a la de redacción de la Constitución, y el que comandaba la sala de redacción de la Constitución era el hermano de Turco, Eduardo, y entre el pasillo, creo que fueron 2 o 3 pisos, subir y bajar ahí en Santa Fe, subir y bajar, a ver, pasó a atribución del Congreso. Así está la Constitución. ¿Está? Entonces, ¿eso qué significó? Significó después que esos derechos se reconocen en la provincia. Y el Código Civil tardó en adaptar, si no se adapta, a la propiedad comunal.
se sigue manteniendo la propiedad privada. Bueno, ahí tenemos algo. Por otra parte, claro, llegado al siglo XX, cuando uno dice, bueno, ¿yo qué tengo acá? Tengo restos de lo que quedó de las campañas militares a fines del XIX en el sur y a principios del siglo XX en esta zona. Y tengo restos de indígenas de tiempos coloniales en el noroeste. Y entonces son tres experiencias distintas, tres cosas históricas distintas. No es lo mismo diaguitas y demás en zonas del noroeste por la experiencia que tienen, y más que los peces los voy a decir a pesar de la mala imagen que tiene España en la cabeza de todo el mundo, noroeste antes de Borbones, o sea, 200 y pico antes que aparecieran Borbones, y con ellos los ilustrados, y con ellos el progresismo, generaron comunidades y propiciaron, junto a los ayllus indígenas, la forma comunidad potestad popular regional cabildo. Eso es lo que hace hoy que Famatina logre defender el cerro con una experiencia, mezcla, síntesis, comunidad entre parientes de tradición que viene de la tradición indígena de los pueblos del noroeste y la forma comunitaria de cabildos, de juntas, forma de república de base que trajeron los Austria-América. ¿Sí? Bueno, es eso, de ahí salieron las luchas civiles, de ahí salió el Chacho, Felipe Varela, peleándose con los liberales. Es eso. Y otra cosa es el sur. El sur eso fue otra cosa, fue un movimiento, digamos, de mezcla entre tehuelches, una cuna de esta zona, tehuelches del sur y araucanos, y se llega en el 19 a un sistema de jefatura. Ahora bien, este caso hoy y todos los casos quedan mejor adaptados los que tuvieron una tradición fuerte de vida urbana, chiquita, aldea, proveniente de la simbiosis positiva con España. Si quieren un día les doy una charla de eso, porque se sabe cero, acá cero. Es más, la imagen que tenemos de España es la que inventó Franco, la historia de Franco y muchos españoles también. El tema fue cuando siguiendo en el siglo XX la tradición de investigación de los anales franceses empezaron a buscar su historia y encima historiadores americanos dijeron, ah, pero esto no es así. Es España una, católica, facha, bueno, eso es invento del franquismo. Así como Mitre inventa una historia acá, y Zavala inventa una historia para México, los historiadores de Franco inventaron otra. ¿Qué tiene que ver con la realidad? Nada. No importa. Bueno, esos son los que están mejor acomodados, los del noroeste, por esa vieja experiencia. Esa vieja experiencia les resistió a los Borbones primero, la resistió a los liberales después, hicieron las guerras de la independencia y se pelearon con los liberales, bueno, todavía están. Y las están destruyendo, la minería transnacional las está destruyendo ahora. Ahora, tuvieron su vida, tuvieron comida, tuvieron un espacio. Estos otros empiezan a caer esta zona, y esto me acuerdo bien, ustedes ni habían nacido ni miras de nacer, en los años del proceso militar. Empieza el desmonte de la zona del Chaco muy fuertemente, y me acuerdo porque tengo una imagen de uno de estos hacheros de la zona, iban las cámaras de televisión y entonces el progreso, el mismo chamullo que siempre. Y estaba desmontando y a un tipo se le prendió una serpiente de dedo y el paisano hizo así, sacó el machete, puso el dedo y hizo ¡chac! Se vendó el dedo, asunto arreglado, no le pasó el veneno y después se fue a arreglar el dedo. Yo casi me muero, tengo la imagen en la tele y la tele que era blanco y negro, imagínate yo en color, me desmayo. Pero bueno, fueron esos momentos. ¿Qué pasa acá? El argentino, en general, no es un racista de biopoder porque no se ha generado a ver, podemos ser racistas individuales, lindos de ir todos al INADI, ¿sí? Personales, o no. Pero no tenemos una cuestión racial, no es la Alemania de la década del 30. Esto es lo que quiero que entre en la cabeza. Independientemente, una cosa es cuando uno dice cuestión racial, ¿sí?
dice este, o este sí, este no, son xenófobos, racistas, etc. Bien. Hay una base en el argentino de decir pueblo originario, y eso que ya lo decimos indio, cambiamos el concepto igual cuestión racial. Entonces, ¿vos crees que por la negativa o por la positiva, ser indígena es algo que tiene que ver con la raza? Y cuando hoy las chicas hablaban de cultura, o sea, hablaron de idioma, hablaron de esto, pero la cultura es más. Y esto hay que entender. Esta gente que ustedes vieron son personas que ya las desplazaron. Y las desplazaron. ¿Por qué? Porque ellos eran cazadores-recolectores. Y entonces, necesitaban del monte. A ver, cuando uno tiene el progreso, tiene la Quinta Avenida en la cabeza, o la Avenida Santa Fe o el Diario en Buenos Aires, la tiene metida acá, y va al campo, todo le parece un espanto, ¿sí? Ahora, yo he visto en México comunidades campesinas, ¿sí?, en su medio natural producen, recolectan, tienen animales, etc. Y uno ve, aparentemente, en nuestra cabeza, si vamos a tener el Hilton metido acá, o el Sheraton acá, que son pobres. Y yo caminando un día por México le decía a los mexicanos, lo que debemos, eso sí, adentro de las academias, discutir qué es la pobreza. Porque pobre es una pobre persona que tiene un sucuchito así en el medio de una ciudad al lado del riachuelo. Pero una comunidad campesina como San Cristóbal Las Casas o como lo que hay en México, aunque tengan unas casitas que ahora se usan, las de permacultura se están usando, ¿sí? Claro, porque nosotros hacemos, y hay que espanto este rancho, y acá hay algo en permacultura. Entonces, por favor, vamos a poner la cabeza en orden. En orden. Bueno, esta gente tenía todo, porque el agua en el ciclo natural no necesitas bomba, créanme. Tenés las cascadas, no está contaminada, tenés los animales, tenés el ciclo de las plantas, cómo se va reproduciendo. No necesitas gas, no necesitas petróleo. Si esto hubiera sido así, se hubiera muerto la humanidad desde 150 años para atrás, nosotros no estaríamos, no habría nadie, porque no había ni electricidad, no había petróleo. ¿Y cómo vivieron? ¿Cómo vivieron? Claro, no eran megaciudades de 35 millones de habitantes, donde había ciudades de las más chicas y estaba adaptado de otra manera. Bueno, el problema de ellos, y lo mostraron perfecto, es que ellos ahora, una vez que lo sacaron, no tienen, y ahí sí, cultura también es el sistema de producción. Y lo que no gusta, pero hay que decir, para no ser racistas, ver originario igual, cara de indio, es que lo que está prohibido en este país es tener una vida no capitalista. Este es el problema y el meollo. Resulta que aquí vos no podés ser silvestre, no podés vivir del monte y como vivir, eso está prohibido. Campesino libre de producción tampoco. De hecho, el Mocase fue capturado por el movimiento Evita con el descuento y enganchado en la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Desarrollo Social. Y quieren negociarle a Monsanto la ley por la mitad. Yo cuando leía eso me acordaba de la campaña del desierto, y la campaña del desierto, bueno, yo soy historiadora, no me dedico a decir pobrecitos indios, me dedico a ver, y de hecho lo hice, mirá la metida de pata que se mandó el cacique fulano, mengano y sutano. ¿Sí? Cuando se murieron los viejos antes de la campaña del desierto, se muere Calfucurá, se muere Mariano Rosas, el resto mete la pata hasta acá y se mandó en el negocio, hicieron varios negocios, y un día el enemigo te dice acá se acabó, y se acabó. ¿Sí? Y eso les pasó. Y cuando ya venía la campaña del desierto, Pincel es el único tipo, lo mandó al diablo, la Huaycurá, y se vuelve ahí cerca de Tehuajuatre, que y sabe que llega el día final. Se da cuenta de cómo metieron la pata. Bueno, en estos casos, al estar sin su monte, avanza la soja, le dieron una tierra, pero una tierra donde no tienen ni experiencia de cultivo. Yo tengo una anécdota, y esto sí la conocí cuando enseñaba en el sur, en la Patagonia. Unos amigos míos de Vierna se hicieron amigos de un ruso. Cuando se desarmó la URSS,
pasaporte estaba vencido. Pero para poder ir a pedir pasaporte, no sé, a Ucrania, Lituania, Estonia, de donde no fuese, y había que salir desde Argentina con un pasaporte. Entonces era nada. Hasta que un comisario, estilo todavía hasta hace 25 años, dijo, comisario, que entren. Y vemos acá que les damos a estos rusos. Bueno, había uno que se había bajado con el alambique del barco y el flaco se dedicaba a hacer vodka de abeja. Y entonces vendía vodka, qué sé yo. Bueno, la cuestión que al poco tiempo se fue a hacer, era ingeniero naval. Bueno, empezó la escuela primaria de nuevo para aprender castellano, se acomodó con una flaca de ahí que era amiga de mis amigos. Bueno, él no tenía experiencia de cómo funcionaba el sistema capitalista, cómo se salía a buscar trabajo. Entonces optaron un tiempo en que él era amo de casa y la flaca laburaba. Y vendía whisky, por supuesto.